Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. En medio de los diferentes hechos que se suceden en el Perú y que revelan la crisis política, institucional, la polaridad que atraviesa la sociedad en el Perú, el Congreso se apresta a discutir un proyecto de ley que debe reorganizar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y han surgido las opiniones, las adhesiones y los rechazos más diversos. Algunos sostienen que esta idea de modificar la composición de la SUNEDU y el sistema de elección del Superintendente Nacional de Educación de la SUNEDU es finalmente eh, enterrar la llamada reforma universitaria que se ha venido desarrollando en los últimos años. Otros sectores señalan de que de lo que se trata es de recuperar la autonomía universitaria para continuar con los mejores aspectos de la reforma o de los cambios en el sistema universitario que se han producido en los últimos tiempos. Para hablar de estos temas hemos convocado el día de hoy a Hugo Guerra, ex subdirector del comercio en los tiempos en que el comercio desarrollaba intensas batallas contra el autoritarismo en la época del Fujimorato, un periodista de larga trayectoria, editor general de la página editorial del comercio y también uno de los primeros opositores a la llamada ley SUNEDU o a la reforma universitaria, o para ser más específicos, al tema de la SUNEDU. En todo caso, él nos explicará, a quien le decimos buenas tardes y gracias por el diálogo, Hugo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Como siempre, un honor estar contigo. No, el honor es nuestro, Hugo. Eh, y luego de decirte muchas gracias, quisiera preguntarte, ¿cómo observas tú las opiniones que se están desarrollando alrededor de hablemos de la reorganización de la SUNEDU? Hay un proyecto de ley que señala que la SUNEDU debe estar conformada a grosso modo por un representante del Ministerio de Educación, otro del CINEACE, otro del CONCITEC, dos de las universidades públicas, uno de las universidades privadas y uno de los colegios profesionales. Y hay un sector que dice que esto es destruir la reforma universitaria. ¿Qué piensas al respecto, Hugo? Tu pregunta realmente es una de las mejores que he escuchado sobre la materia en los últimos días, porque efectivamente no se trata de ir en contra de la reforma universitaria y ni siquiera se trata de cuestionar ya la existencia de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Se trata de democratizar a la SUNEDU. ¿Por qué? Tú dijiste en la introducción, yo sí fui un opositor a que se creara la SUNEDU en los términos que se hizo. Siempre sostuve que el riesgo mayor de crear una superintendencia adscrita al Ministerio de Educación era afectar, era cercenar y era burocratizar el principio sagrado reconocido como uno de los derechos ciudadanos fundamentales, inclusive por la OEA, de la autonomía universitaria. A ver, todos quienes nos puedan seguir lo van a entender claramente. Para ser superintendente tiene que ser una entidad controladora que supervise, que vea desde afuera la situación, el sistema y pueda controlarlo, pueda orientarlo. Pero si la superintendencia es un apéndice del Ministerio de Educación y es un apéndice en consecuencia de la voluntad política de los gobiernos de turno, pierde su naturaleza. Ahí, sí. Permíteme ahí hacer una figura. Imaginémonos que el señor Carlos Gallardo no hubiera sido censurado en el ministerio como ministro de Educación. Él hubiera sido, si es que hubiese llegado el momento, el encargado de designar al superintendente nacional, al superintendente de la SUNED. Y bueno, ya sabemos, ahí está la gravedad del por qué la intervención del Estado en el sistema universitario. Y esa gravedad ya se dio.
desde el año 2015 en adelante, porque los sucesivos superintendentes han pertenecido a la argolla, al cogollo, de lo que de una Sí, manera señor. no despectiva, sino de clasificación llamamos los caviares, y muy específicamente del Partido Morado. Pero permíteme terminar la idea con lo siguiente. La superintendencia, para ser tal, debería tener autonomía plena, la misma autonomía que tiene el Banco Central de Reserva, la misma autonomía que tiene OCIPTEL, que tiene Sutran, OCINERMIN y todas las otras superintendencias, para que el Estado pueda ser supervisado. Acá se creó una aberración eh, bajo premisas muy discutibles. Se decía, por ejemplo, en La justicia, famosa XANR, el Club de los Rectores, que que no fue tal, no fue tal, porque la ley le daba determinadas atribuciones y le quitaba otras. Pero está bien, había universidades de segundo nivel que probablemente no ameritaban la calidad de ser llamadas propiamente universidades y reconocidas como tales. ¿Cuál fue nuestra propuesta en ese momento? Lo que se hace en España, lo que se hace en gran parte del mundo. En cualquier parte del mundo, tú y yo podemos formar un instituto o podemos formar una universidad, pero los títulos que nosotros pudiéramos dar a los estudiantes no serán reconocidos a nombre de la nación, serían simples títulos de segunda clase. Entonces, en una economía social de mercado, lo que se tiene que reconocer es que hay pues esa variedad. No se trataba de bueno, una estafa. Entonces, el Estado tenía la potestad de reconocer aquellas universidades que cumplían con diferentes estándares de calidad como universidades con título a nombre de la nación y los otros como institutos. ahora, Pero otro argumento que se plantea con mucha intensidad, Hugo, es que la actual composición de la SUNEDU, la actual manera de designar al superintendente, viola la autonomía universitaria. Y el tema de la autonomía universitaria no es cualquier principio en el sistema universitario, sobre todo en la Universidad de Occidente. Sin así es. autonomía, lo académico, lo científico y lo cultural no puede prosperar. Ese es el argumento principal. ¿Crees que la manera como está conformada actualmente la SUNEDU viola la autonomía universitaria? Definitivamente la viola, porque no representa realmente a los estamentos universitarios. ¿Qué es lo que se está proponiendo en la nueva ley? Que no sea el ministro de Educación, que es un agente político de cualquier gobierno de turno, sino que sea una elección, lo cual es democrático. Y fíjate que ahí, desde Renovación Popular hasta Perú Libre están de acuerdo, ¿no? Y muchos de los que crearon la SUNEDU, Nicolás Lynch, está de acuerdo en que se haga esa La revisión, reforma, sí, que se haga la efectivamente. reforma, porque lo más lógico es, si se tiene que crear una superintendencia, pues bien, ya no nos opongamos al principio, no retrotraigamos lo que también se puede haber avanzado de manera positiva, no todo ha sido malo, pero designemos a los representantes por vía eleccionaria democrática. ¿Quiénes? Representantes, uno del Estado mismo, del Ministerio, otro, otros dos de las universidades públicas, uno de las universidades privadas, uno de Concitec, uno de Cineace y eventualmente representantes de los propios estudiantes. ¿Qué cosa más democrática puede haber que elegir a los miembros del directorio de una entidad que debe supervisar? ¿Por qué nos ha hecho daño? Fíjate, Víctor Andrés, ¿por qué nos ha hecho tanto daño la SUNEDU hasta ahora? En algunas cosas sí elevó la valla de la calidad educativa, pero abusó en la disposición de las licencias, lo que ellos llaman el licenciamiento.
Entonces, hubo un conjunto de universidades, aproximadamente 94, que de la noche a la mañana le dijeron, le revocamos la licencia, no le damos la licencia. No les dieron un periodo adecuado de adecuación, valga la redundancia, para que se pudieran poner a tono con las nuevas exigencias. Y han generado un drama social, han dejado a 300.000 estudiantes dentro del país sin posibilidad de concluir sus estudios, porque no hay capacidad para absorberlos en otras universidades. Pero luego a las universidades públicas las han maniatado. Todos los programas de inversión para investigación, de orientación de carreras profesionales, incluso los contenidos de las mallas curriculares tienen que ser preaprobados por la SUNEDU. Como dice la doctora Geli de San Marcos, esto no es una reforma universitaria, esto es un avasallamiento de la autonomía universitaria. Ahora, pero hay algunas cosas que tienen que continuar y otras cosas que mejorar. Por ejemplo, el licenciamiento. Es cierto, el licenciamiento, por ejemplo, pero antes quisiera tocar otro tema, Hugo. Sí, sí. El tema de la autonomía, ¿ya? En realidad, la autonomía es lo que caracteriza a la Universidad de Occidente, ¿no? Así es. Digamos, ¿dónde no hubo autonomía? Aquí con Velasco y en las universidades del bloque soviético. Entonces, que la autonomía sea una cuestión relativa con la existencia de la actual SUNED es un tema muy grave Gravísimo, para la gravísimo. construcción de una sociedad democrática en el país, ¿no es cierto? Actualmente, la SUNEDU no te permite ni siquiera planificar tu propio desarrollo. Por ejemplo, hay un desprecio muy grande por las humanidades. Te dice, a ver, la región norte, en Chiclayo, ¿por qué me va a abrir usted una facultad de artes o de literatura? Acá lo que se necesita son solamente ingenieros. ¿Perdón? Cada universidad tendrá su enfoque, ¿no es cierto? Ahora, permíteme plantearte el siguiente tema. Otro de los aspectos positivos de este proyecto de ley es que subraya el papel de la acreditación a través del SINEACE, del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior Universitaria. Un largo concepto. Hasta ahora, la reforma, la llamada reforma de la SUNEDU, solo se ha basado en el licenciamiento. En Occidente, en las universidades occidentales, el licenciamiento es por una sola vez, lo da el Estado, pero lo que es permanente es la acreditación. Es decir, la acreditación lo proveen organizaciones no estatales. Uno de los éxitos del sistema universitario estadounidense es que su sistema de acreditación tiene 100 años. Y fíjate, la acreditación sí debe ser exigible, no solamente por carreras, sino por colegios profesionales y por profesionales en sí mismos. Si tú en Estados Unidos casi cada 3 años no das un examen de capacitación y de actualización, te pueden revocar la licencia de médico, ¿no? O de cualquier otra especialidad. Acá lo que se abocan es a la cosa de la infraestructura. ¿Cuánto cemento tienes? ¿Cuál es tu personal? Es demasiado arbitrario y está totalmente desenfocado. Nadie dice que no haya que reunir criterios mínimos para funcionar, pero lo que sí nos oponemos es que esos criterios sean los dominantes y no los de la acreditación. El CINEACE lo puede hacer tranquilamente y debe hacerlo. De hecho, se ha avanzado muchísimo en eso. Pero fíjate lo grave que ha pasado. El licenciamiento que da la SUNEDU es como una especie de espada de Damocles, figura siempre utilizada. Tiene que renovarse cada cierto tiempo. Sí, pero no solamente por la renovación de cada cierto tiempo. Acá hay una cosa más grave. Tú sabes que el sistema funciona de esta manera. Si tú, Víctor Andrés Ponce,
Eres enemigo, por decirte, de la Universidad San Martín de Porres. Vas y presentas una denuncia sobre X materia. El profesor Guerra es un mal profesor. Ok. La SUNEDU está obligada a intervenir. Tú como denunciante desapareces, no estás obligado a sostener, pero ya hiciste la denuncia. ¿Cómo te puede sancionar la SUNEDU? No con una multa administrativa, no con una investigación, directamente te cuestiona y te puede levantar la licencia. O sea, la Y presunción de inocencia no no existe. existe, Eso es un concepto claramente progresista. pero además termina incluso con el derecho administrativo, porque las sentencias de la SUNEDU son inapelables. O sea, Que si digamos, tú eres el enemigo... a la conclusión que estamos llegando es que la SUNEDU, si bien tiene cosas positivas como el licenciamiento con todos sus excesos, se ha constituido en un aparato burocrático, una especie de 1984 de George Orwell, y un grupo de personas, no sabe quiénes los, digamos, designados por el Estado, son los grandes censores del sistema universitario. Eso es soviético. Es Eso es totalmente soviético. soviético. Eso es Y, soviético. y burocrático al máximo. Ah, Y acá vas a encontrar una perla que quisiera alcanzarte. Si hablamos de burocratización, la SUNEDU del 2015 comienza con un presupuesto de personal de menos de 7 millones de soles. Actualmente paga en planillas más de 40 millones. de Eh, 7 a 40 millones de soles. Así es, pero además sus gastos en inversión publicitaria, yo no sé qué cosa tenga que publicitar la SUNEDU, se han decuplicado en apenas 5 años. Y por encima de todo, cuando empiezas a ver los nombres de quienes controlan la SUNEDU, son todos vinculados al entorno caviar, específicamente al Partido Morado, que han hecho el esquema de la puerta revolvente. Unos salen, ocupan un cargo público en alguna repartición del Estado y después regresan otra vez a la SUNEDU. Y así, entonces son una especie de mafia que Ahora, controla. ahora, si te preguntara por una idea general de un sistema universitario hacia el futuro, mira, mucho se ha despotricado de la inversión privada en el sistema de educación superior, pero déjame contarte mi experiencia como sanmarquino, ¿no? Somos Cuando, amarguinos. no, cuando yo estaba en San Marcos, los 2 tercios de la matrícula lo atendía la universidad pública y 1 tercio la universidad privada, entre asociativas y privadas. El día de hoy, 2 tercios de la matrícula lo atiende la universidad privada y 1 tercio de la matrícula la universidad pública. Pero aquí lo interesante, cuando yo estaba en San Marcos, habían 45.000 estudiantes. Ahora que he regresado para mi aventura de un doctorado, hay 45.000 estudiantes. Pero ¿cuál es la diferencia? El presupuesto es 10, 20 veces más. Entonces, ¿qué ha pasado? El modelo universitario peruano casi naturalmente ha redistribuido recursos para los sectores más excluidos, pero más calificados. Se convierte en un instrumento fundamental de movilización social en el buen sentido de la palabra. Los jóvenes Así que... es. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es tu idea de modelo universitario? Mira, la universidad en cualquier parte del mundo debe tener dos vertientes, la vertiente estatal y la vertiente, es decir, de la universidad pública y la vertiente privada, porque la universidad es también un modelo que puede ser asociativo o inclusive con fines de lucro. Y mientras eso contribuya justamente a cerrar la brecha en la oferta educativa, perfecto. Pero la universidad en lo que no puede ser intervenida es en sus conceptos esenciales, en su libertad de cátedra, en su libertad de concepto de carreras profesionales, de desarrollo, de investigación. Hoy la universidad pública, yo soy igualmente samarquino, seguramente mucho mayor que tú en las aulas, pero
lo peleábamos, ¿no es cierto? Peleábamos que nos dieran presupuesto, peleábamos que nos dieran libertad. Hoy puede haber incluso más recursos, pero no pueden ser dispuestos por las autoridades académicas y administrativas, porque si no tienen el benito sello verde de la SUNEDU, no pueden decidir en qué invierten el esfuerzo académico. Y es más, las currículas, cuando tú las ves, yo enseño desde hace 42 años y a lo largo de mis 42 años de enseñanza universitaria nunca había visto algo tan atroz. Te piden informes semanales, así, más o menos como los indicadores que usan las ONGs para medir lo todo y para dar explicaciones de todo, así como avanza el dictado de tu clase. Si tu clase de las primeras semanas fue teoría del derecho, entonces tienes que haber dictado estrictamente eso. Y en la siguiente clase tienes que dar cuenta de todo lo que haces dentro de la universidad. Es un sistema soviético, policíaco, y eso es lo que no queremos. Que no se Efectivamente. confunda, porque Bueno, no estamos defendiendo ahora, universidades que tienen problemas de licenciamiento. Ojo, ¿eh? Quienes respaldamos la ley estamos muy lejos de esos que sí, pues, son también traficantes de la educación y que tienen una no, por pésima supuesto. calidad. Por Hay que eso, buscar soluciones, pero eso no es el tema ahora. Hoy de es acuerdo. democracia. Ahora, de acuerdo, las cosas buenas deben continuar, pero obviamente hay un sistema de control, de intervención, que convierte en relativa la autonomía universitaria, ¿no? Hay un sistema burocrático. Pero una de las cosas interesantes, Hugo, que a mí digamos, me gratifica mucho es que se está creando un consenso en la comunidad universitaria para la reforma. Mira, yo discrepo mucho de de las, de las visiones ideológicas del profesor Nicolás Lynch. Y digo profesor Nicolás Lynch porque efectivamente Nicolás Lynch es un buen docente. Es un Sí, buen claro. docente. Una cosa es Nicolás Lynch, ideólogo político, Político. otra cosa es el académico, es un docente que brilla en las aulas universitarias y que tiene un enorme respeto. Entonces, a mí me gratifica mucho que docentes de todas las corrientes, absolutamente de todas las corrientes, estén convergiendo en una propuesta de reforma de la SUNEDU para preservar la autonomía. Mira, estamos llegando a un punto de lo más interesante. La universidad, por definición, es universitas. Lo toma todo, toma la multiplicidad de criterios, todas las corrientes de pensamiento. Pero ahí hay un último punto que no puedo dejar de señalar. La SUNEDU, sin que sea su rol, inició una campaña a favor de la ideología de género y se ha metido en la currícula de todas las universidades a imponer la ideología de género. La vez pasada tuve que dar una conferencia universitaria y les dije, buenas noches con todos. Si no les voy a decir todes, porque académicamente eso no existe, así después me sancione la SUNED. O sea, Sí, pues es como 1980, algo de claro. 1984 Entonces, de ¿qué hoy. tiene que ver la SUNEDU con los contenidos? ¿Ah? No, es Si tú, impresionante. si tú quisieras enseñar, no sé, pues, liberalismo, o si quisieras enseñar marxismo-leninismo, en este momento tendrías que encontrar con el visto bueno de la SUNEDU. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a quitar la libertad al conocimiento, a la administración del pensamiento, a la formación libre de los estudiantes? ¿Y por De qué nos quieren acuerdo, coaccionar a los estudiantes, a los profesores? de acuerdo, Hugo, infinitamente agradecido por estas reveladoras reflexiones. El día de hoy hemos apelado a tu condición de docente universitario y bueno, ha quedado clara la relación entre el periodista, el analista político y el maestro y el docente universitario. Muchas Muchas gracias, gracias. Hugo, por estas declaraciones. Gran abrazo y muchísimas gracias.
De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.